¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Hoy vamos a ir bastante light. Vamos a hablar de temas muy sencillos. ¿Por qué le pasan cosas buenas a cosas malas a personas buenas? Amén. Ya saben cuál es mi niño. Esta pregunta ha sido muy debatida. Ha sido una pregunta que ha afectado a muchas personas. Hay muchas personas que tienen problemas con su fe a causa de las tribulaciones, de las dificultades, ¿verdad? Porque dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? Hay personas que dicen que esta es la pregunta más esencial, la pregunta más difícil para ellos. Es que, ¿verdad? Ven personas buenas pasando por dificultad. Y le voy a ser bien sincero, hoy no le voy a dar la respuesta, porque si supiera la respuesta sería Dios. Pero vamos a ver quizás un ángulo, quizás una sección de lo que puede ser la respuesta. Y puede que la respuesta sea variada y por eso le digo un ángulo, ¿verdad? Hay muchas razones, pero vamos a ver hoy un ejemplo que nos va a dar un poquito de luz en el por qué a veces personas buenas pasan por dificultades. Amén. Si a usted le pasa que anda medio preguntas en su corazón, y quizás usted viene de alguna iglesia donde tener preguntas significaba que usted no tenía fe suficiente, sepa que esa no es vida. Andamos en una iglesia donde creemos que Dios suple a nuestro corazón la información, las contestaciones en el momento correcto, donde ir donde el Señor y decirle, Señor, no entiendo por qué está pasando, no entiendo por qué esto ocurre. No es una muestra de falta de fe. No correr al Señor y decirle, Señor, no entiendo, es una falta de fe. Cantábamos hace un minuto, ¿verdad? Yo corro a tu casa porque yo sé que dentro de la cubierta de nuestro Señor hay protección, hay entendimiento, hay gracia. Así que tener dudas y preguntarse el por qué no es una muestra de que usted no tiene fe. Simplemente sabemos que las respuestas solo vienen del Padre, así que es natural ir delante de Él y decirle, Señor, ¿por qué? Pero en algunas ocasiones el Señor nos muestra por qué. No siempre, pero a veces podemos ver algo ocurre, transcurre el tiempo y luego vemos la respuesta frente a nosotros y decimos, ya veo por qué ocurrió ya veo por qué ocurrió esto. Veo lo que Dios trajo a través de esto. Y ese es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado estudiando el Viejo Testamento, hemos estado yendo por diferentes personajes del tiempo y hoy vamos a hablar de José. ¿Conocen la historia de José? Más o menos. Hoy la vamos a repasar bastante rápido. La historia de José son varios capítulos, así que le invitamos a que vayan a la Biblia, lo lea por usted mismo, pero vamos a leer la historia de un chico que pareciera que es muy bueno, pareciera que no está haciendo nada, pero cosas malas le comienzan a ocurrir una y otra vez. José tenía 11 hermanos. Si recuerdan la semana pasada hablamos de Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Así que José es uno de esos niños hijos de Jacob. Específicamente es el primogénito de Raquel. ¿Recuerdan la historia? Él se quería casar con Raquel, pero le dan a Lea. Luego Raquel no podía tener niños, así que el primer niño que tiene con la chica que él amaba es José. Así que era casi natural que José fuera, digamos, el preferido. Los papás decimos que no tenemos hijos preferidos. Realmente no tenemos hijos preferidos. No tenemos niños aquí, podemos ser sinceros. Pero tenía 12 hijos, diferentes madres, y este realmente era el que él quería. Y eso hacía que sus hermanos tuvieran mucho coraje, mucho odio, al punto de que lo querían matar. Este José, no solamente ellos sabían que era el preferido, no sé si han visto en internet donde llegan dos hermanos y la mamá tiene el plato preparado para uno y no para el otro, y la gente dice, ya sabemos cuál es el preferido. José tenía una túnica que le había regalado su papá,
que lo distinguía de todos los demás. Llegaban los dos hermanos y allá estaba José con su túnica bien bonita y todos los demás con su túnica con tonos normales y José con su túnica así de colores, larga. Así que no había duda en la casa de quién era el preferido. Y eso realmente le molestaba a sus hermanos. Así que la Biblia dice que ellos lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea, había mucha tensión. La Biblia menciona que José también iba al campo y veía lo que estaban haciendo mal sus hermanos. Y su padre le decía, oye, déjame saber. Y él regresaba a la casa. Así que encima de ser el preferido, era el que los metía en problemas con su padre. Así que se imaginan qué tipo de relación había en esta casa. Encima de todo esto, José, realmente no por sus faltas, no era culpa de él, comienza a tener unas visiones. Y tiene específicamente 2 visiones que la Biblia documenta. Las 2 realmente eran una, o sea, eran 2 versiones del mismo mensaje, donde estaba José y habían unas espigas, o el sol, la luna y las estrellas, y ellas se postraban ante José. Y José, si hubiera sido yo y me hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada a nadie, pero José fue y se lo contó a sus hermanos y a su papá, ¿verdad? Muy emocionado. Y ellos entendieron lo que estaba diciendo el mensaje, ¿verdad? Este José, que ya sabíamos que era el preferido, ahora nos dice un sueño donde todos nos postramos ante él. Saben que en ese tiempo el primogénito tenía el derecho de heredar todo, pero esta gente viene de una familia donde Jacob como que se apoderó de eso. Así que, ya usted sabe, la dinámica de la familia no era ideal. Si usted ha tenido problemas con sus hermanos, sabe que hace las comidas de acción de gracia un poco incómodas, ¿verdad? Cuando hay esa tensión. Pero en este caso, esta gente quería matarlo. Así que un día, su papá lo envía al campo para espiar, para ver cómo estaban sus hermanos y para que le trajera información para atrás. Así que la Biblia nos narra lo que ocurre cuando José finalmente los encuentra. Vamos a estar leyendo en Génesis 37, versículo 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, y esto ellos está hablando de los hermanos, y antes de que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan las manos encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Rubén era el mayor, así que siempre nosotros los hijos mayores muchas veces tenemos que poner control. Creo que a veces Dios nos pone a todos nosotros en situaciones donde hay un grupo de personas tramando cosas malas y nos toca a nosotros ser la voz de la razón, ¿verdad? Así que eso es lo que hace Rubén. Él dice, bueno, no lo matemos, vamos a ponerlo en el pozo y pensamos qué hacemos, ¿verdad? Pero entonces, pareciera en la historia que Rubén se retira por alguna razón y el resto de los hermanos sigue tramando. Así que los hermanos le quitan la túnica, lo ponen en el pozo vacío. Así que por primera vez José se encuentra indefenso. ¿Se imagina? Está aquí ahora sin nadie que le pueda ayudar, en un pozo. Están tramando matarlo. Y quizás José dice, ¿pero por qué? ¿Qué hice yo? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Así que la historia continúa, dice, y Judá, estamos en el verso 26, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y voy a pausar aquí, porque si es tu hermano y es carne nuestra, no lo vendas como esclavo, o sea, eso sería lo ideal. Pero en este momento ellos piensan que salir de él era mejor que matarlo, y eso es precisamente lo que ocurre. Dice, y sus hermanos le hicieron caso, pasaron, versículo 28, pasaron entonces los mercaderes medianitas, y ellos sacaron a José,
Y subiéndolo del pozo, lo vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Así que José probablemente era un teenager, era un chico que andaba quizás menos de 20 años, era un joven, que ahora se encuentra de esclavo de camino a Egipto. Y me hace pensar qué pasa por la cabeza de José. Sobre todo después de tener todos los sueños, después de haber sido amado por su padre, claramente. ¿No causaría eso una crisis de fe? ¿No causaría eso un momento de ¿por qué? ¿Por qué Dios? La Biblia realmente no nos dice en detalle, pero José era un humano igual que nosotros. Así que termina en Egipto, lejos de su familia, solo. Sus hermanos pues regresan a la casa, mienten. Jacob está seguro de que su hijo murió, así que agoniza y se siente triste. O sea, una tragedia familiar, digamos, ¿verdad? Y vemos la causa del pecado, vemos lo que el pecado hace en el humano, ¿verdad? Pero entonces, José es descendiente de Jacob, que es descendiente de Isaac, que es descendiente de Abraham. Y lo que vemos en la Biblia es que Dios, cuando le promete a Abraham, te voy a dar una descendencia, le dice, los voy a prosperar. Así que no es sorpresa que Abraham fue prosperado, y luego su hijo fue prosperado, y luego su nieto fue prosperado. Y luego ahora llega José a Egipto, y como esclavo le va muy bien, y es excelente trabajador. Y Dios le pone en gracia con su amo, Potifar, que es, digamos, el jefe de la guardia en Egipto. Así que ahora este chico se encuentra todavía como esclavo, pero ahora tiene poder y tiene acceso y tiene, ya no está confinado. Parece que Dios lo prospera. De hecho, la Biblia nos cuenta cómo Dios lo prospera. En Génesis 39, estamos 2 capítulos más tarde, dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó a su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que vemos la continuación de la promesa de Dios, aún cuando José andaba de esclavo en la casa de Potifar. Y quizás usted dice, bueno, por lo menos le iba bien. O sea, pudo haber sido peor, pero Dios aún en su situación andaba prosperándolo, ¿verdad? Bueno, la historia no acaba ahí, porque cosas malas le pasan a las personas buenas. Dice la Biblia que José era bonito. Me parece bien interesante que la Biblia, sobre todo en Génesis, declara cuando las personas son bonitas y feas. Nosotros vivimos en una cultura donde eso no se hace, pero acá dice José era hermoso. Era un chico muy bonito. Así que la esposa de Potifar lo ve y le parece muy agradable, y su esposo andaba fuera de la casa, así que decide que iba a seducirlo. Pero José amaba a Dios y le dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pecar contra mi amo y contra Dios. Así que se rehusaba y la chica seguía insistiendo y José seguía rehusándose. Hasta que un día José termina corriendo de la casa. Parece que en el proceso se había ya quitado, le habían quitado parte de su ropa. Así que quizás fuera un último intento y José logró salir escapado, pero suficiente evidencia para que la esposa de Potifar fuera y se quejara con su esposo, porque este José había tratado de aprovecharse de ella. ¿Se imagina? Cosas malas pasando a la gente buena. Así que José termina en la cárcel.
Y yo le pregunto, qué usted pensaría si usted ha tratado de servir al Señor y luego termina de esclavo y luego trata de servir al Señor y honrarlo y luego termina en la cárcel por algo que usted no hizo? O sea, yo me pongo en su lugar y digo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué razón? Así que en este momento yo podría ver esta cuestión, este debate del corazón, ¿verdad? Sin embargo, no vemos eso en la Biblia. Este José continúa sirviendo al Señor, aún en la cárcel. En el versículo, se me perdió el versículo, acá lo tengo. En el capítulo 39, versículo 21, nos da otro ejemplo de lo que está ocurriendo con José. Increíble realmente. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, tal y como había hecho con Potifar. Ahora está en la cárcel, ¿verdad? El jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Así que nuevamente tenemos a un José, que Dios continúa bendiciéndolo, ahora en la cárcel, pero aún encarcelado. Así que pasan los años y José sigue encarcelado. Junto con él aparecen el panadero del rey y el copero del rey. Están encarcelados y ellos tienen sueños. Y se recuerdan, José era el chico de los sueños. Así que andan diciendo, oye, tuvimos un sueño que alguien puede revelar qué significan. Y José andaba en la cárcel, les revela los sueños. El copero iba a regresar con el rey. El panadero no. Iba a terminar con su vida. Y exactamente pasó. Y uno dice, ok, ahora el copero va a ir donde el rey y le va a contar sobre José y José va a salir de la cárcel y se acaba la película. Pero no ocurre así. El copero se olvida de José y pasan 2 años. ¿Se imagina? Pasan los años y Dios sigue estando con José y José sigue amando al Señor, pero aquí anda en la cárcel. Pero ahora el rey tiene sueños. Ahora el rey ve 2 sueños muy similares. Y el copero dice, yo me acuerdo, antes de que me liberaran había este chico hebreo que estaba en la cárcel y lo mandan a llamar. Así que José le explica al faraón que iban a venir 7 años de prosperidad y luego seguidos por 7 años de sequía. Y Dios pone gracia frente al faraón y sale José a ser la persona que va a controlar los esfuerzos para almacenar comida, para poder prepararse para los 7 años de sequía. El Señor continúa prosperando a José. Pero ¿cómo explicamos este suceso de cosas? Y cómo esto afecta la mentalidad de este chico que ahora ha pasado por todo esto, ¿verdad? Han pasado los años, ha estado de esclavo a preso, pero ahora anda con poder, con acceso al faraón, haciendo una encomienda muy, muy buena. Pero realmente tenemos que mirar hacia el futuro, ¿verdad? Pasan los 7 años, luego comienza la sequía. Y esta gran necesidad no solamente afectó a Egipto, sino que ahora la casa de Jacob anda con hambre. Así que Jacob envía a sus hijos a que vayan a Egipto porque escuchó que allá había comida. Y ellos no reconocen a José. Así que llegan y piden alimentos. Se postran ante él. Y José los reconoce y trama un plan para traer a sus hermanos y a su padre de vuelta. Pero todo esto sin decirle quién es él. Nuevamente, si no lo ha leído, es interesantísimo. Pero resulta que ahora están todos los hermanos en Egipto. Un segundo viaje. Y ya José no puede más.
Ya ha estado escondiendo su identidad por mucho tiempo, han pasado meses y ya no puede aguantar más. Entonces le toca revelar quién es él. Y llegamos al punto del mensaje donde quería compartirles. Porque si hay una persona que tiene derecho para cuestionarle a Dios, es José. Sin embargo, su respuesta a sus hermanos es increíble, fascinante. En el capítulo 45, dice que José manda a salir a todo el mundo, manda a salir a todos los egipcios, se queda con sus hermanos. En el versículo 1 dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Y así cuando estaban todos en Egipto, delante de este gran líder, la mano derecha del Faraón, José les revela quién es. ¿Se imaginan la cara de los hermanos? Si usted ha vendido a su hermano, y ahora su hermano es el segundo más poderoso en la nación, así que José ve sus caras de terror y les contesta. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años, en los cuales no habrá ni sequía, ni siembra, ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Acá viene, si va a marcarlo en algún lugar, este es el lugar. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de todas las tierras de Egipto. ¿Se volvió loco José? O sea, claramente leímos quiénes fueron quienes lo vendieron como esclavo. Vimos su agonía, vimos su separación de su familia. Vimos luego cuando la esposa de Potifar lo tiene a la cárcel injustamente. Pasan años en la cárcel. Él piensa que va a salir cuando le revela al copero su sueño, pero pasan 2 años más. Y José dice, ahora que puedo ver todo, ahora que Dios me ha dado claridad, ahora que veo lo que está ocurriendo, puedo ver que no fueron ustedes. O sea, sí ellos pecaron, sí hubo cosas malas pasando a la gente buena, pero pareciera que Dios orquestó todo, que Dios permitió para bendición de su familia que José pasara necesidad. Y esto realmente es muy interesante porque podemos aprender muchas cosas de José. Generalmente hablamos de su integridad. O sea, José una vez y otra vez, siendo un hombre joven, no casado, se rehúsa a la esposa de Potifar constantemente. Y él dice, porque no quiero pecar contra mi Dios. Y eso es muy buena enseñanza. O sea, creo que en nuestra civilización, en nuestra cultura, es muy importante que guardemos nuestra integridad para nuestras esposas, para nuestras futuras esposas, nuestros futuros esposos. Amén. Y eso es muy bueno. Pero para mí, lo que a mí me impresiona de la historia de José, en adicional a esto, es que José no culpa a Dios por su situación. Y esto es difícil de hacer. Y la razón por qué esto importa es porque hoy día, sobre todo en nuestra cultura, se predica, posiblemente incorrectamente, que el cristiano no sufre, que el cristiano no pasa necesidad y que alguien que realmente tiene fe, todo le va bien y Dios lo prospera. Y esto es peligroso porque lo que ocurre es que cuando nosotros pasamos por necesidad, podemos levantar las manos todo el que ha pasado por necesidad y creo que todos lo haríamos, ¿verdad? Problemas en la familia, problemas económicos, problemas en el trabajo. Podemos tener la reacción de, número 1, Dios, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me castigas? Número 2, podríamos decir, no tengo fe.
Quizás yo no tengo suficiente fe en Dios y por eso es que me pasa lo que me pasa. Sin embargo, lo que vemos en la Biblia es que a veces cosas malas le pasan a gente buena. Y a veces no entendemos el por qué. Quizás no tenemos la claridad que tenía José para decir claramente sé el por qué, pero a veces sí. O quizás no han pasado suficientes años para darse cuenta que aquellos de nosotros que hemos tenido que pasar por quizás la pérdida de unos familiares, somos las mejores personas para aconsejar, para amar, para servir a personas que les hace falta a sus familiares. Que algunos de nosotros que estamos lejos de nuestras familias, ¿verdad? Sea por elección o sea porque así ocurrió, somos las mejores personas para amar y servir a las personas que están lejos de sus familias. Aquellos que han tenido dificultad económica, somos las mejores personas para demostrarle a otras personas que Dios provee y Él cuida. Así que quizás, cosas malas le pasan a personas buenas, no por nada que hemos hecho, ni porque Dios nos está castigando, sino porque vivimos en un mundo quebrado. Y Dios puede proveer y cuidar de nosotros, aún en nuestra situación. ¿Recuerdan a José como esclavo? Dios lo prosperaba. Era esclavo todavía, pero Dios lo prosperaba. Y luego llegó a la cárcel y Dios lo cuidaba. Y Dios lo prosperaba siendo una persona encarcelada. Así que a veces pensamos, bueno, si Dios no me quita mi enfermedad por completo, no está prosperándome. Y tenemos que aprender que Dios, quizás en tu situación, sigue siendo bueno. Y son pequeñas victorias y pequeñas provisiones del Señor. Yo he contado esto antes, mi papá estuvo enfermo por 35 o 36 años. Y la gente me decía, si tú tuvieras fe, Josué, tu papá se va a sanar. Pero es que yo lo vi. Mi papá iba a morir, tenía horas de vida y Dios le permitió estar vivo por 30 años. Su diálisis estuvo ahí todo el tiempo. Finalmente murió por otras condiciones que desarrolló, pero Dios fue bueno en medio de la dificultad de mi papá. Dios fue bueno con José en medio de su esclavitud, de estar en la cárcel. Y luego cuando fue liberado, Dios continuó siendo bueno. Pero algo no cambió en José. Era que José seguía buscando al Señor en todas esas condiciones. ¿Sí me sigue? Esto no es fácil, porque nuestro corazón nos dice, hice algo mal, ¿por qué el Señor no me quiere? Pero por algo la Biblia resalta la fe de José. En Hebreos 11, que es, digamos, como el pie forzado de nuestra serie, se habla de los grandes padres de la fe y José está en la lista, porque en medio de su situación corría hacia Dios. En medio de su situación decía, Señor, yo te voy a honrar. En donde tú me has puesto, yo te voy a honrar. En mi situación, yo te voy a honrar. Así que, número 1, confiemos en nuestro Dios. Número 2, aprendamos a observar la provisión de Dios en medio de nuestra dificultad. Número 3, si aún así tiene preguntas y dudas, corra hacia Dios. Dígale, Señor, no entiendo. No entiendo. Pero tú eres mi Padre y yo confío en ti. Tú eres mi Padre y sé que tú vas a proveer en medio de mi dificultad. Ayúdame a proclamarte mi Dios en medio de mi situación. Porque yo creo que eso es lo que aprendemos de José. Y puede que quizás nunca entendamos el porqué de nuestra aflicción, nuestra situación, pero sí podemos proclamar a un Dios bueno en medio de la dificultad. ¿Les parece? La iglesia brilla. El nombre del Señor es proclamado cuando en medio de lo que ha ocurrido con la iglesia por 2000 años, la iglesia sigue honrando a Dios y sigue sirviendo a Dios y declarando a nuestro Rey y sabiendo que Él es bueno. Amén. Así que oramos, le pedimos al Señor que nos dé esta confianza, esta fe, así como José, que nos ayude a ser íntegros, que nos ayude a, en medio de nuestra situación, no culpar a Dios, sino ver su provisión, donde quiera que estemos. Señor, tú eres bueno. Sabemos que en momentos no entendemos, Señor,
el por qué hay divorcios, no entendemos por qué hay muertes, no entendemos por qué hay guerra, no entendemos por qué a veces falta el dinero, no entendemos por qué a veces hay enemistad. Pero sabemos que en medio de nuestra situación, en este mundo quebrado, tú nos dices que tú has vencido el mundo, Señor. Que tú vas a estar con nosotros presente en medio de nuestra dificultad. Y que algún día, Señor, harás todas las cosas nuevas. Que enjugarás cada lágrima, Señor. Y nosotros en fe te creemos, Señor. Nosotros en fe estamos de pie en medio de nuestra dificultad, confiando en un Dios que es bueno, un Dios que provee y cuida aun cuando todo parece estar gris a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque eres ese ser que se preocupa, que pones personas a nuestro alrededor. Gracias por siempre estar presente, por dejarnos correr a tus brazos y quizás llorar y no entender el porqué, pero saber que tú eres nuestro Padre bueno. Todo esto lo pedimos, Jesús, sabiendo que tú eres quien lo hace, Señor. Y para los que tenemos, Señor, quizás falta de fe, aumenta nuestra fe, Dios. Ayúdanos a creer en ti, Dios. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien.